Imagina por un momento que caminas por las calles empedradas de una ciudad medieval. El sol se oculta tras las torres de la catedral y las sombras comienzan a alargarse entre los callejones estrechos. En tu bolsillo llevas un pequeño objeto de metal, grabado con símbolos extraños que apenas puedes distinguir en la penumbra. No es una simple joya ni una moneda cualquiera. Es tu talismán, tu conexión directa con fuerzas que van más allá de lo que tus ojos pueden ver. Durante más de 1000 años, millones de personas vivieron y murieron aferrándose a estos objetos misteriosos. Reyes los escondían bajo sus coronas, campesinos los cosían en sus ropas, y hasta los monjes más devotos los guardaban en secreto entre las páginas de sus libros sagrados. Pero aquí viene lo fascinante. La Iglesia oficial los prohibía. Los consideraba superstición peligrosa, herejía pura. Entonces, ¿por qué toda una civilización arriesgaba su alma eterna por unos pedazos de metal y piedra? La respuesta nos lleva a descubrir un mundo paralelo que existía en las sombras de la Europa medieval. Un mundo donde las fuerzas invisibles eran tan reales como el hambre o la peste. Donde un simple anillo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el amor correspondido y la soledad eterna. Los talismanes medievales no eran simples adornos decorativos como podríamos pensar hoy. Eran herramientas de supervivencia en una época donde la medicina apenas existía, donde las guerras devastaban territorios enteros cada pocos años, y donde fenómenos naturales como eclipses o cometas se interpretaban como señales del fin del mundo. En ese contexto de incertidumbre absoluta, estos objetos representaban la única esperanza de control sobre un destino aparentemente sellado. Pero hay algo aún más intrigante. Los mismos símbolos que aparecían grabados en los talismanes europeos del siglo XII, los encontramos siglos después en amuletos fabricados en México, Perú o Brasil. Como si una corriente subterránea de conocimiento ancestral hubiera viajado a través del océano, transformándose pero nunca desapareciendo por completo. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Piensa en esto. En pleno siglo XXI, ¿cuántas personas conoces que llevan una cadena con un dije, una pulsera especial heredada de su abuela, o que tocan madera cuando hablan de buena suerte? Esos gestos aparentemente inocentes son ecos directos de prácticas que se originaron hace más de 500 años en castillos y monasterios europeos. La diferencia es que en la Edad Media, crear un talismán era un arte secreto que podía costarte la vida si las autoridades eclesiásticas te descubrían. Los artesanos especializados trabajaban en cuevas ocultas, esperando la fase lunar exacta para grabar cada símbolo. Conocían fórmulas transmitidas de generación en generación, palabras en lenguas muertas que supuestamente despertaban poderes dormidos en la materia. Y aquí viene la pregunta que debería quitarte el sueño. Si estos objetos eran solo superstición medieval, ¿por qué siguieron funcionando para millones de personas durante siglos? ¿Por qué comunidades enteras arriesgaron persecución religiosa solo para mantener vivas estas tradiciones? La historia oficial nos cuenta sobre reyes y batallas, sobre catedrales y cruzadas. Pero existe otra historia, susurrada en voz baja, grabada en objetos pequeños que cabían en la palma de una mano. Una historia de esperanza desesperada, de fe en lo imposible, de la búsqueda humana de protección ante fuerzas que no podemos controlar ni comprender completamente. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo oculto. Vamos a descubrir qué secretos,
Guardaban esos pequeños objetos que acompañaron a nuestros antepasados en sus momentos más oscuros. Y tal vez, solo tal vez, encontremos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. En el año 1347, mientras la peste negra devastaba Europa matando a un tercio de la población, una mujer llamada Isabela de Castilla sobrevivió llevando siempre consigo un pequeño medallón de cera. No era una reliquia cualquiera. Era un Agnus Dei, un talismán tan poderoso que el mismo Papa lo había bendecido personalmente durante la ceremonia del Jueves Santo. Pero aquí viene lo extraño. Isabela no era noble, ni rica, ni tenía conexiones en la corte papal. Era una simple campesina. ¿Cómo llegó ese objeto sagrado a sus manos? La respuesta nos adentra en el mercado negro más sofisticado de la Edad Media, un comercio secreto donde circulaban los talismanes más codiciados de la época, objetos que prometían no solo protección contra enfermedades, sino poder sobre la vida y la muerte misma. Estos medallones de cera contenían reliquias microscópicas de santos, aceites sagrados y fórmulas secretas que solo conocían los monjes más eruditos del Vaticano. Pero los Agnus Dei eran apenas la superficie de un océano de misterios. En las cortes reales europeas circulaba una obsesión mucho más peligrosa: los anillos de poder. El rey Carlos V de Francia llevaba uno grabado con caracteres hebreos que supuestamente lo hacían invencible en batalla. La reina Isabel de Inglaterra poseía otro con una esmeralda que, según los cronistas de la época, le permitía detectar venenos en su comida con solo cambiar de color. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si estos anillos eran mera superstición, ¿por qué ambos monarcas reinaron durante décadas en una época donde la esperanza de vida real, promedio, era de apenas 30 años? ¿Casualidad o había algo más? Los talismanes de amor revelan secretos aún más perturbadores. En los archivos de la Inquisición española encontramos casos documentados de mujeres que fueron juzgadas por poseer filtros amorosos elaborados con mandrágora. Esta planta, que crece solo en cementerios y lugares donde se ha derramado sangre, inocente, era considerada la llave maestra para despertar pasiones incontrolables. Las mujeres la molían durante noches de luna nueva, mezclándola con vino y gotitas de su propia sangre. Pero lo verdaderamente escalofriante es que muchos de estos casos terminaban con confesiones de que los filtros habían funcionado. Hombres que habían rechazado a estas mujeres durante años, súbitamente las buscaban desesperadamente después de beber las pócimas. Los inquisidores, desconcertados por esta efectividad, optaron por quemar tanto a las mujeres como a sus víctimas, considerando que ambos habían sido poseídos por fuerzas demoníacas. El coral rojo para la fertilidad cuenta una historia igualmente fascinante. Las mujeres nobles de la época lo llevaban cosido secretamente en su ropa interior, especialmente durante las lunas llenas. Los registros médicos medievales, escritos por monjes que servían como médicos en monasterios, documentan tasas de embarazo significativamente más altas entre mujeres que utilizaban estos amuletos comparadas con aquellas que no los tenían. Los mercaderes medievales desarrollaron toda una ciencia secreta alrededor de las gemas de la prosperidad. Sabían exactamente en qué momento del año comprar topacio para atraer clientes, cuándo llevarlo y cuándo guardarlo. Las rutas comerciales más exitosas de la época, aquellas que generaron las fortunas más grandes de Europa, eran dirigidas por comerciantes que seguían rituales específicos con sus piedras de poder. Uno de los casos más documentados es el de la familia Medici,
Sus archivos privados, descubiertos siglos después, revelan que cada transacción importante la realizaban solo después de consultar con sus gemas encantadas. Lorenzo de Medici llevaba siempre consigo una esmeralda que había pertenecido a un alquimista árabe y la tocaba antes de cada decisión financiera crucial. Pero quizás lo más perturbador de todo es que estas prácticas nunca desaparecieron realmente. Se transformaron, se adaptaron, viajaron a través del océano junto con los conquistadores españoles y se mezclaron con tradiciones locales para crear nuevas formas de poder. Esa cadena que llevas al cuello, ese anillo que heredaste de tu abuela, esa pulsera que te regaló alguien especial y que sientes que te da suerte, todos tienen un linaje directo que se remonta a estos talismanes medievales. La pregunta que deberías hacerte no es si estos objetos tenían poder real o no. La pregunta correcta es, ¿por qué seguimos sintiéndonos atraídos hacia ellos después de tantos siglos? ¿Qué conocimiento ancestral llevamos grabado en nuestro ADN que nos impulsa a buscar protección en objetos pequeños y aparentemente insignificantes? En una cripta oculta bajo la Catedral de Santiago de Compostela, un monje llamado Fray Anselmo trabajaba cada noche durante la luna nueva. Sus manos temblaban no de miedo, sino de concentración absoluta mientras grababa símbolos antiguos en 1900 y un disco de plata pura. Sabía que si lo descubrían sería expulsado de la orden y posiblemente quemado por hereje. Pero también sabía algo que sus superiores no querían admitir. Los peregrinos que llevaban sus talismanes llegaban vivos al final del camino, mientras que los otros desaparecían misteriosamente en los bosques oscuros del norte de España. Lo que Fray Anselmo practicaba en secreto era un arte transmitido en susurros desde los primeros siglos del cristianismo. Un conocimiento que mezclaba oraciones latinas con fórmulas matemáticas heredadas de alquimistas árabes. Cada talismán requería no solo materiales específicos, sino también un timing perfecto que dependía de las posiciones de los planetas y las fases lunares. La creación de un verdadero talismán medieval era un proceso que podía tomar meses enteros. Primero, el artesano debía obtener el metal durante una conjunción planetaria específica. El oro se extraía únicamente durante los eclipses solares, cuando se creía que el metal absorbía la energía cósmica más poderosa. La plata, por el contrario, se trabajaba exclusivamente en noches de luna llena, cuando su superficie reflejaba la luz celestial con mayor intensidad. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Estos artesanos no trabajaban solos. En cada ciudad importante de Europa medieval existía una red secreta de creadores de talismanes que se comunicaban mediante códigos ocultos. Utilizaban un lenguaje de símbolos que mezclaba runas vikingas con caracteres hebreos y jeroglíficos egipcios. Un mismo diseño podía aparecer simultáneamente en un talismán creado en París y otro fabricado en Venecia, sin que los artesanos se conocieran entre sí. Los lugares de consagración eran elegidos con una precisión que hoy nos resultaría imposible de comprender. Los alquimistas medievales conocían puntos específicos en el territorio europeo donde las energías telúricas se concentraban con mayor fuerza. Muchas de estas ubicaciones coinciden exactamente con sitios donde milenios antes los druidas celtas habían construido sus círculos de piedra. La abadía de Mont-Saint-Michel en Francia era uno de estos centros neurálgicos. Durante las mareas más altas del año, cuando el mar rodeaba completamente la construcción, los monjes realizaban ceremonias secretas de consagración. Los talismanes sumergidos en estas aguas durante rituales específicos adquirían, según los testimonios de la época,
propiedades extraordinarias de protección contra ahogamientos y naufragios. En España, el monasterio de San Juan de la Peña guardaba secretos aún más antiguos. Construido literalmente dentro de una cueva natural, servía como santuario donde se fusionaban tradiciones cristianas con conocimientos heredados de los pueblos prerromanos. Los talismanes consagrados en sus altares subterráneos eran especialmente codiciados entre los caballeros que partían hacia las cruzadas. Pero la transmisión de este conocimiento seguía canales que desafiaban toda lógica oficial de la época. Los gremios de artesanos desarrollaron sistemas de enseñanza que funcionaban como sociedades secretas dentro de la propia iglesia. Un aprendiz podía pasar años copiando manuscritos aparentemente religiosos sin darse cuenta de que entre las líneas de los textos sagrados se ocultaban fórmulas para crear objetos de poder. Los grimorios medievales que han sobrevivido hasta nuestros días contienen instrucciones codificadas que solo cobran sentido cuando se leen bajo una perspectiva específica. El famoso Libro de San Cipriano, que circulaba clandestinamente por toda Europa, aparentaba ser un texto de oraciones piadosas. Sin embargo, cada salmo escondía instrucciones precisas para la fabricación de amuletos protectores. Lo más inquietante de todo es que muchos de estos conocimientos llegaron intactos hasta América Latina. En los archivos coloniales de México, encontramos casos documentados de indígenas que fabricaban talismanes utilizando técnicas idénticas a las empleadas en Europa, pero con materiales locales como obsidiana y jade. ¿Cómo era posible que comunidades que nunca habían tenido contacto con el viejo mundo conocieran estos secretos? La respuesta nos lleva a sospechar que detrás de toda esta tradición existe un conocimiento mucho más antiguo y universal de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. Un saber que ha sobrevivido a la caída de imperios, a persecuciones religiosas y al paso de los siglos, manteniéndose vivo en las manos de quienes aún creen en el poder de los objetos sagrados. En 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de México, llevaba cosido en su armadura un pequeño escapulario que había heredado de su abuela. Pero lo que descubrió al llegar a Tenochtitlán lo dejó sin palabras. Los sacerdotes aztecas portaban amuletos con símbolos casi idénticos a los que él conocía de su España natal. ¿Cómo era posible que dos civilizaciones separadas por un océano entero compartieran los mismos secretos ancestrales? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los misterios más fascinantes de la historia americana. Los conquistadores españoles no solo trajeron armas y enfermedades al Nuevo Mundo. En sus baúles personales, escondidos entre ropas y documentos oficiales, cruzaron el Atlántico miles de talismanes medievales que se fusionarían con tradiciones milenarias para crear algo completamente nuevo. En los mercados de Cusco, apenas décadas después de la conquista, ya se vendían escapularios que combinaban imágenes de santos católicos con piedras sagradas incas. Los orfebres locales, herederos de técnicas que habían servido a los emperadores del Tahuantinsuyo, adaptaron sus conocimientos para crear objetos que satisfacían tanto a los colonizadores como a los nativos. Utilizaban plata extraída de Potosí, pero la trabajaban siguiendo patrones astrológicos que sus antepasados habían usado durante siglos. En México, la situación era aún más compleja. Los códices prehispánicos que lograron sobrevivir a la destrucción sistemática revelan que los sacerdotes mexicas conocían técnicas de consagración de objetos que eran sorprendentemente similares a las empleadas por los alquimistas europeos. La obsidiana, considerada sagrada por los aztecas, comenzó a combinarse con cruces cristianas
para crear amuletos híbridos que prometían protección tanto en este mundo como en el más allá. Pero el caso más extraordinario ocurrió en Brasil. Los esclavos africanos, arrancados de sus tierras ancestrales, llevaban consigo una tradición oral de objetos protectores que se remontaba a civilizaciones anteriores al Imperio Romano. Cuando estos conocimientos se encontraron con las tradiciones medievales portuguesas y las creencias indígenas locales, surgió un sincretismo tan poderoso que persiste hasta nuestros días. En Salvador de Bahía, durante el siglo XVII, una mujer llamada Luisa Angola fabricaba amuletos que combinaban caracolas sagradas africanas con medallas católicas y cristales de cuarzo brasileños. Sus creaciones eran tan efectivas que tanto esclavos como señores blancos acudían a ella en secreto. Los registros de la Inquisición portuguesa documentan que intentaron juzgarla en 3 ocasiones diferentes, pero cada vez los testigos se retractaban de sus acusaciones, alegando que habían enfermado después de denunciarla. Lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que las mismas técnicas que Luisa Angola empleaba en Brasil aparecen descritas en grimorios medievales que se guardaban en monasterios españoles, como si existiera un hilo invisible que conectara conocimientos separados por continentes y siglos. En las haciendas coloniales de toda América Latina comenzaron a surgir tradiciones familiares de objetos protectores que se transmitían de generación en generación. Anillos que supuestamente protegían de mordeduras de serpientes, medallas que alejaban el mal de ojo y cruces que garantizaban cosechas abundantes. Cada familia desarrolló sus propios rituales y secretos, pero todos compartían elementos comunes que se rastreaban directamente hasta las prácticas medievales europeas. Hoy, cuando caminamos por los mercados de Chichicastenango en Guatemala o por las ferias de Otavalo en Ecuador, seguimos encontrando objetos que portan símbolos grabados hace más de 500 años en talleres medievales. Esas pulseras de plata con cruces, esos dijes con piedras de colores, esos amuletos que las abuelas siguen regalando a sus nietos, todos son ecos vivientes de una tradición que se niega a morir. Pero aquí viene la reflexión más profunda. ¿Por qué estas tradiciones han sobrevivido a conquistadores, inquisidores, revoluciones y modernidad? ¿Qué necesidad humana tan fundamental satisfacen que ningún cambio histórico ha logrado eliminarlas? La respuesta tal vez esté en que los talismanes medievales nunca fueron realmente sobre magia o superstición. Fueron sobre esperanza, sobre la necesidad humana de sentir que tenemos algún control sobre nuestro destino. Y esa necesidad, esa búsqueda de protección y significado, es tan actual hoy como lo era en las calles empedradas de la Europa medieval. Esa cadena que llevas, ese amuleto que guardas, esa tradición familiar que mantienes viva, todos son parte de una historia que comenzó hace más de 1000 años y que continúa escribiéndose cada día en nuestras propias manos.